Ok, muy buenas tardes, noches, en esta nuevo webinar que vamos a tener de parte del Centro de Digital Health. En esta oportunidad vamos a seguir tocando un tema interesante, un tema en tendencia, que es sobre inteligencia, en la línea de inteligencia artificial en salud. En esta oportunidad nos va a acompañar el director del Centro Digital Health. Él es David Villarreal Segarra. Él es magíster por la Universidad Cayetano Heredia. También es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente está estudiando un doctorado en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. David ha trabajado en el Centro de Crónicas y se ha desempeñado en diversos centros como su salud. Sus áreas de investigación incluyen salud mental, salud digital y epidemiología. Bien, entonces vamos a comenzar con David. David, ¿tienes la pauta? Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Gianfranco. Y muchísimas gracias a todos los que estamos en el chat. Eh, Más bien, gracias por la invitación a esta ponencia. Hoy vamos a hablar acerca de evaluación de chatbots para la depresión y ansiedad. Algo que me interesaría mucho es poder saber si es que alguien antes ha tenido experiencia trabajando con chatbots. Quiero intentar que este espacio, sé que corto, sea lo más interactivo posible, tanto para las personas que nos ven en Facebook como las personas que están acá. Quisiera ver si es que alguno ya ha podido trabajar previamente con chatbots. Los leo en el chat. Sí, no, manito arriba, para poder más o menos tener una idea. Si no, perfecto, manito abajo o todavía no tiene experiencia trabajando con esto. Muy bien. Ah, perfecto, genial. En este caso, la presentación de hoy quiero que pueda ir centrándose en dos cosas. Uno, que podamos ir identificando cuál es la evidencia que existe sobre los chatbots para tratar problemas de salud mental, específicamente depresión y ansiedad. Pero también vamos a hablar acerca de cómo poder brevemente ir desarrollando este tipo de herramientas y lo importante que es evaluar el performance de esta herramienta a lo largo de lo cual se va diseñando. Y esto es clave porque si la herramienta está bien diseñada, es decir, el chatbot está bien diseñado, sea basado en reglas, sea basado en un gran modelo de lenguaje, al final el resultado va a ser mucho más coherente, consistente. Perfecto. Muy bien, vamos a ir iniciando esta parte. Hoy vamos a hablar acerca de, primero, la evolución de los diferentes agentes conversacionales, sean chatbots, sean reglas, basados en grandes modelos de lenguaje. Luego vamos a hablar acerca del diseño centrado en el usuario, la co-creación de estos junto con profesionales de salud, junto con usuarios. Vamos a hablar muy brevemente de la arquitectura, eh, backend, frontend y el uso de base de datos si se requiere en alguna medida el uso de APIs, por ejemplo, y también las herramientas más o menos que existen para el diseño y los criterios de evaluación, que es directamente lo que nos tiene hoy acá, tanto sea de usabilidad, de aceptabilidad, de seguridad, de eficacia. Vamos a intentar cubrir todos estos temas en más o menos estos minutos y quisiera mucho poder estar abierto a sus preguntas. Han dejado algunas preguntas ya previas, pero si alguno tuviera alguna pregunta en este momento o quisiera que la respondamos luego, puede ir colgando en el chat o en los comentarios de Facebook también. Perfecto. Muy breve, los problemas de salud mental son, primero, uno de los principales causantes de años de vida perdidos por discapacidad. Cabe señalar que solo para depresión, 350 millones de personas en el planeta tienen este problema. Es más frecuente en mujeres que en hombres, particularmente en Perú, este país donde yo nací. Este problema en función del año que vayas revisando varía entre 3.27, en 3.5, 3.1, pero en general es un problema de alta prevalencia. Quiere decir que una gran proporción de la población va a ir teniendo ese problema. Es decir, síntomas depresivos, tristeza, anedonia, potencialmente ideación suicida, y lo cual representa realmente un problema muy fuerte que definitivamente genera efectos económicos, efectos a nivel de la calidad de vida de las personas, efectos a nivel de qué tan plenos se sienten.
Entonces vamos a ir empezando con... eh, perfecto. Vidal nos está mandando algunas preguntas. Perfecto. Igual invito al resto a que puedan mandar algunas preguntas. Ahorita vamos a pasar a responderlas todas. Muy rápido vamos a hablar acerca de la evolución de estos agentes conversacionales, particularmente en salud mental. La historia es muy similar realmente para otros problemas de salud. Pero todo empieza con Elisa, un agente conversacional que se basó en reglas y usando un modelo rogeriano. Más o menos lo que hicieron en este caso es establecer un conjunto de respuestas que permitan continuar la interacción de forma abierta, más promoviendo la introspección de la persona, por ejemplo, y eso cómo te hace sentir, de qué manera esto te generó incomodidad, eso te generó dolor, o cuéntame más acerca de ello, explícame qué pasó después. Este conjunto de preguntas fueron aleatorizadas y en función de que lo que ibas hablando con Elisa, Elisa escogía alguna de estas preguntas. Lo interesante es que las personas durante el experimento identificaron que era muy cercano, esta forma de interacción tan, creo que simple, bueno, para este momento, pero fue muy interesante realmente cómo básicamente un agente conversacional, un chatbot, podía generar esas sensaciones a nivel emocional con las personas. Cabe señalar que este tipo de herramientas no son nuevas, pueden sonar muy nuevas porque por ChatGPT, otros modelos Llama, DeepSeek y otros, pero en general estos primeros estudios llegan en el 66. Luego vienen otros estudios similares con Parry, para particularmente población esquizofrénica, pero luego hay una especie de silencio de bastantes años donde se cambia de foco de los agentes conversacionales a intervenciones digitales ya estructuradas. Es decir, una plataforma que se centra en videos, que se centra en materiales ya diseñados por expertos, que se centra ya directamente en un conjunto de eh, indicaciones establecidas y respuestas establecidas. Y esto es útil porque nos permite tener cierto control sobre lo que responde el agente conversacional, y esto es muy valioso. Sin embargo, un punto importante es que en 2017 llega Webot o que ofrece un tipo de intervención basada en TCC muy útil. Es básicamente no necesariamente usando grandes modelos de lenguaje. En este momento ya tiene un módulo de grandes modelos de lenguaje, pero usando chatbots conversacionales, usando otro tipo de herramientas también ya más estructuradas, pero empieza a permitirse atender, digamos, como la salud mental ya en paquete de app, ¿no? Luego, a partir de Huevo salen muchas más apps que se centran en el tema de la salud mental. En la pandemia hubo una explosión de ese tipo de intervenciones. Y cuando llega ChatGPT, cuando llegan otros modelos de lenguaje grandes, la gente se lanzó a probar de este tipo de tecnologías en sus intervenciones basadas en salud mental. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo funcionan cada una de estas. Igual, si tuvieran alguna pregunta o duda, por favor, con toda confianza. Aparte de, si es que quieren alguno buscar otro tipo de este tipo de herramientas como agentes conversacionales que son útiles, pueden ser Webot, Wizardtest, Yooper. Existen diferentes taxonomías. Acá esto es importante porque algunos te hablan de modelos híbridos, algunos pueden plantear modelos de agentes conversacionales de multimodelos, perdón, multimodales. Sin embargo, nos vamos a centrar básicamente en dos, los más conocidos basados en reglas y los grandes modelos de lenguaje, o agentes conversacionales basados en grandes modelos de lenguaje. Empezamos con la parte basada en reglas. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de interactuar con servicio al cliente de nuestro banco, de alguna empresa, de Claro, de Movistar. Eh, en este caso, este tipo de agentes conversacionales que son muy usados en atención al cliente, por ejemplo, se centran en dar un conjunto de opciones de respuesta y que tú vas escogiendo una opción y a partir de eso se te va desplegando un conjunto de otras opciones. Tú escoges otra opción, va desplegando otras opciones.
hasta que llega, digamos, a darte la información que tú necesitas. Entonces, esto es un modelo, un agente conversacional muy útil cuando tú quieres entregar información. Es muy útil para, digamos, brindar información ya establecida. Por ejemplo, si tú quieres implementar esto dentro de un sistema de clínicas, un sistema de, digamos, de servicio al cliente o de atención a usuarios, es mucho más sencillo en este caso controlar respuestas. Por ejemplo, hay cita estos días atendemos, psiquiatría funciona estos días, psicología funciona estos días, medicina funciona estos días. Ah, ok. ¿Quiénes son los profesionales? Estos son. ¿Cómo puedo sacar cita? Ok, esto es, necesito hablar con una persona real. Ok, marca esta opción y en función de eso te va a generar. Esto pues, hay muchas plataformas que sirven para generar agentes conversacionales basados en reglas, o incluso hay plataformas que te permiten generar estas automatizaciones, como se conoce a veces en el mundo del marketing. Eh, Sin embargo, este tipo de intervenciones que son útiles, por ejemplo, para temas de salud o para temas de servicio al cliente o para temas de brindar información, tienden a ser muy estrictas. Es decir, es complicado que uno pueda hacer match a nivel emocional, a nivel de cercanía, generar ese enganche con la enfermedad. Perdón, con la intervención, que en este caso es un conjunto de opciones. No se siente muy real, o no se siente que yo esté hablando con una persona de verdad. Entonces la experiencia de usuario no tiende a ser muy buena. Eh, Sin embargo, otra opción son los agentes conversacionales, son los chatbots o agentes conversacionales basadas en grandes modelos de lenguaje. Acá hay muchos tipos de opciones de grandes modelos de lenguaje. No sé si alguno hemos tenido la experiencia previa de trabajar aparte con ChatGPT, con DeepSeek, Cloud, Llama, Gemini. Los leo en el chat o también en el grupo, en el live de Facebook que vamos teniendo. Si es que alguno ha podido trabajar con alguna de estas herramientas, les agradecería mucho que puedan comentarme con cuáles han trabajado. Este tipo, si es que recuerdan cómo han interactuado con ChatGPT, es una respuesta más cercana, es una respuesta mucho más que parece escrita por una persona, ¿no? Si bien a veces es fácil o es posible identificar, no, esto lo ha usado o esto lo ha escrito un gran modelo de lenguaje como ChatGPT porque usa caracteres que las personas normalmente no usamos o estructura las palabras de alguna forma determinada, o estructura también el mensaje de una forma determinada. Cabe señalar que no que estos modelos pueden adaptarse para seguir un patrón de respuesta. Y esto es importante. Ah, perfecto. Vidal nos responde que ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot y no más me dan la información solamente que los artículos que otorgaban, no recuerdo muy bien el nombre. Ah, no, no hay problema. Perfecto. Muy bien, entonces más o menos vamos teniendo un cierto nivel de experiencia en cuanto a al uso de este tipo de herramientas. Pensemos ahora esto en sus aplicaciones en salud. Hay muchas aplicaciones en salud de este tipo de herramientas. Por ejemplo, empecemos primero con los chatbots, que es lo que nos trae acá. Eh, en cuanto a las respuestas que pueden ir dando, o las aplicaciones que pueden ir utilizándose con agentes conversacionales basados en grandes modelos, es brindar información a usuarios de servicios de salud, pero que sean mucho más cercana. Por ejemplo, yo quiero ver si es que este servicio de atención en salud mental puede contestar mi pregunta, por ejemplo, ¿cuándo atiende? Ah, ok, en vez de que me mande un conjunto de opciones, simplemente el agente conversacional me responde en un número determinado de caracteres que yo le establezca. Porque muchas veces, seguramente cuando han trabajado con chat, eh, ustedes hacen una pregunta que puede ser pequeña y les despliegan con y les realizan una explicación muy detallada de lo que ustedes quieren. Esto puede ser útil en ciertos contextos, sin embargo, cuando se usa en chatbots que buscan mantener y generar conversaciones fluidas, es complicado seguir el hilo a estas respuestas tan extensas en la mayoría de casos. Entonces, limitar este tipo de respuestas es una forma útil para poder hacerlo. Vamos ahorita a explicar formas de poder hacerlo usando prompts o fine-tuning o RAG, que sería básicamente limitar que responda a cierta información.
En este caso, en salud mental pueden ser muy útiles para, por ejemplo, brindar información. Otras aplicaciones para apoyar el tratamiento de salud mental. Por ejemplo, yo te doy tu paquete de psicoterapia tradicional o tu paquete de farmacoterapia, pero aparte te entrego esta intervención. Cabe señalar que en función del país y en función de la legislación, los agentes conversacionales en paquete tipo chatbots son considerados dispositivos biomédicos. Entonces requieren en muchas ocasiones registros, requieren en muchas ocasiones eh, haber pasado un nivel de validación que lo justifique como eso, como un dispositivo biomédico. ¿Está bien? Ahora, la parte buena de este tipo de herramientas es que generan conversaciones naturales, se siente uno mucho más cercano a este tipo de respuestas, son respuestas mucho más flexibles. Si es que las personas hacen una pregunta que no estábamos contemplando previamente, puede responderla y relativamente bien. eh, a diferencia, por ejemplo, de los agentes basados en reglas. Los agentes basados en reglas, tú tienes que establecer claramente qué va a responder y qué opciones tiene para responder. Si no está dentro de esas opciones, tienes que implementar nuevamente cambios en los agentes basados en reglas y esto puede traer costos asociados también, porque, ok, yo ya implementé esto, ya lo empaqueté, lo metí en mi sistemita, en mi sistema, en mi clínica, en mi sistema, en mi eh, red de salud. El problema es que ahora tengo que modificar porque hay más opciones. Ok, tengo que nuevamente contratar a un ingeniero que modifique esto o al programador que haga esto, ¿no? En cambio, estos servicios son mucho más flexibles. Ah, las partes malas es que son impredecibles y esto es algo que vamos a ver luego en la parte final de evaluación, que esta impredecibilidad tiende a ver a que a veces los agentes conversacionales alucinan, es decir, nos van a dar respuestas que no son de verdad. Nos pueden decir que una cita que el centro tiene disponibilidad para una cita el viernes, cuando realmente solo tiene disponibilidad para el sábado, o al revés. En este caso, este tipo de alucinaciones es peligrosa mucho en contexto de salud. En este ejemplo que dices, simplemente, ok, una cita estuvo mal hecha, ok, tranquilamente hablando con el paciente podríamos reagendar la cita, pero ¿qué pasa si te da la recomendación de tomar un medicamento que no te había prescrito tu psiquiatra? O te da la indicación de hacerte daño, o te minimiza, o te estigmatiza. Eso es súper peligroso y súper riesgoso. Entonces, eso es necesario también dentro de este contexto de evaluar la seguridad, de evaluar qué tan estable es este modelo. Y si bien, por ejemplo, existen modelos comerciales como estos, que directamente no han sido diseñados específicamente para atender problemas de salud, sí han sido adaptados usando las técnicas que les comentaba, Prompt Engineer, Fine Tuning, RAG y otras técnicas, y pueden de alguna forma intentar responder a estas condiciones. Eh, y esto es importante también en cuanto a la privacidad de los datos, porque es posible que le demos información al modelo, pero el modelo, por ejemplo, es ChatGPT y, digamos, usamos una licencia donde OpenAI se queda con la información. Y puede ser información muy sensible, información de registros médicos. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. Eh, Vamos pasando a la parte de de cómo diseñar este tipo de intervenciones. Vamos avanzando porque no quiero que nos quedemos sin tiempo para hablar de cómo se evalúan este tipo de herramientas. Uno es lo importante también es el diseño de estas herramientas. Este webinar está dentro de un curso que estamos diseñando en Digital Health, que es desarrollo y validación de herramientas o en este caso, chatbots clínicos en contexto de salud. Agradecería si pueden circular un poco en la página web en el chat, pero justamente un punto clave es el diseño de estas herramientas. Es decir, si estas herramientas han sido diseñadas para responder a la necesidad de nuestro público objetivo, eh, vamos a tener mucha más probabilidad de que esta herramienta funcione y sea útil y sea usable, sea adoptable en el mundo real y sea capaz de implementarse en el mundo real. Y esto es muy crítico porque tal vez no estamos acostumbrados tanto como profesionales de salud a pensar en usabilidad, en la experiencia del usuario, pero sí.
hay que entender que estos elementos son clave, tanto sea para el usuario interno como el profesional de salud que va a utilizar la información de esto o un tomador de decisiones o las personas de epidemiología, sino que también sean útiles para el usuario final, que sería en este caso el paciente. Acá quisiera compartir un ejemplo de una colega llamada Christine, que ella hace ella reporta cómo codiseñó es un agente conversacional para adolescentes. Lo importante es involucrar a esta población desde el inicio, es decir, cómo quisiera que este chatbot responda, cuál debería ser la personalidad del chatbot, cuál debería ser la forma de responder, debería usar jergas, no debería ser más formal, cómo los adolescentes podrían recepcionarlo, pueden mandar materiales, pueden mandar videos. Ok, todo este tipo de cosas y de feature que quieren los usuarios, es necesario también ponerlos de la mano y co-crearlos o co-diseñarlos junto con expertos, tanto sea el punto de vista de un usuario como el punto de vista de un experto que puede ser psicólogo, psiquiatra, ingeniero, experto en usabilidad, etcétera, que nos permita de alguna forma identificando realmente que este tipo de intervenciones son útiles o que este tipo de digamos, características son útiles y no van a generar riesgo a la persona. Garantizar la seguridad haciendo evaluaciones. Vamos a un poquito ir probando un agente conversacional que hemos diseñado nosotros en un ratito y básicamente iterar el proceso. Consideren que este tipo de diseño, de herramientas muchas veces tienen que pasar un proceso iterativo. Es decir, tú vas trabajando, desarrollas un chatbot, lo validas, pero luego sale una nueva versión o la versión, por ejemplo, que utilizaste para validar el chatbot ya no, ya es muy obsoleta o hay versiones nuevas, tienes que probar nueva versión, tienes que, digamos, plantear un nuevo modelo de lenguaje y posiblemente hacer un nuevo estudio de seguridad. Algunas consideraciones, muchas pruebas iterativas, trabajo de equipos interdisciplinarios e involucrar eh, a los diferentes actores. Acá estábamos hablando un poquito acerca de la arquitectura. Eh, DeepSeek es código libre, no se puede modificar para hacer más especialidad en el campo. Uy, muy buena pregunta. Eh, Muchas gracias, Vidal. En este caso, sí, DeepSeek es de código libre. Hay que considerar también eh, dónde uno quiere llevar el modelo de lenguaje que, digamos, quiere trabajar. Por ejemplo, si es que uno lo va a trabajar en Perú, en Colombia, tranquilamente podemos usarlo, o sea, DeepSeek, si uno piensa, mire, este proyecto quiero que también tenga cierto nivel de escalabilidad en Estados Unidos, en Europa, es posible que DeepSeek no sea la alternativa porque hay este tema comercial entre China y Estados Unidos, pero hay que identificar cuál sería el modelo directamente que queremos utilizar. Y sí, sea DeepSeek, sea Llama, sea ChatGPT, uno puede usar diferentes técnicas para poder hacerlo más específico. Bueno, si te refieres a, por ejemplo, reducir el modelo, ahorita vamos a entrar en ello, pero varios modelos son muy grandes. O Llama también. Por ejemplo, Llama es un modelo grande de Meta que es eh, eh, relativamente no tan pesado, pero pesado si es que lo queremos correr en local, o para menos para la mayoría de computadoras normales. En este caso, puede demorar en responder. Entonces, uno lo que puede hacer es fine tuning, que digamos que tienes todo el modelo, que sabe código, que sabe programa, que sabe un montón de idiomas, que sabe un montón de muchas cosas, y lo que haces es acotarlo. Es decir, lo vuelves más chiquito y tienes un modelo que en vez de pesar 8 gigas, te pesa 1 giga o 500, no, posiblemente después de 1 giga más o menos. Pero igual, eso puede ser una estrategia también. Otra forma es trabajar un modelo grande y utilizar técnicas del Prompt Engineer y RAG para que se ceñe únicamente a la información que quieres dar, ¿no? Y de esa manera ya no responda como está programado para responder, sino responda de una forma determinada. Espero que con eso conteste tu pregunta. Sí, sí, si es que uno quiere, por ejemplo, muchas veces nosotros queremos usar el mejor modelo, no hay que usar el mejor modelo, el que tenga las mejores respuestas, pero es que esto no siempre es la mejor alternativa, porque en este caso, el mejor modelo tiende a ser el modelo más pesado, y el modelo más pesado no va a funcionar en tu computadora. Entonces, o en tu computadora, si es que asumimos que tienes una computadora tradicional. Entonces podemos usar modelos más pequeños que también sean más fáciles de correr y cuesten menos, porque consideren que cada una de estas cosas
Es decir, por cada respuesta cuesta. Ustedes pueden decir, ah, pero lo corro en mi computadora, sí, pero cuesta luz, cuesta eh, diferentes cosas. Si lo usas un API, vas a tener un costo directo por cada token. Y no vayamos tan rápido, vamos volviendo a este punto en arquitectura. ¿Qué significa en la arquitectura? No vamos a entrar tanto en esto, es únicamente tener en cuenta, porque muchos somos profesionales de salud y no estamos tan familiarizados con este punto, es qué es el frontend, qué es el backend, qué es la base de datos. Eh, para los que tal vez no estamos tan familiarizados con estas palabras, planteamos, frontend es todo lo que ves por delante. Si ves una página web, todos los colorcitos, los botoncitos, todo el diseño es el front, es la parte externa. Todo el backend es todas las cosas que están detrás, es decir, toda la información, todo cómo la base, cómo las diferentes partes se conecta la información, como yo sé que, digamos, si yo tengo un usuario, ese usuario está guardado en un lugar seguro, como sé que si yo le meto la información, esa información se va a guardar, como sé que si vuelvo a entrar, esa información yo la voy a tener nuevamente. Ok, ese tipo de manejos es el back. Y la base de datos es donde voy a almacenar toda esta información. ¿Está bien? Integraciones, vamos a hablar un poquito de ChatGPT. Y las integraciones, por ejemplo, pueden ser APIs que yo quiero interconectar. ¿Qué es un API? En este caso, imagínenselo como una opción que yo tengo para que mi computadora o mi programa se vincule con otros programas. ¿Sí? Eh, Ahora, si es que no estamos tan familiarizados con esta parte, no se preocupen. Eh, es necesario saber backend, frontend, y base de datos. Es necesario ser full stack para poder hacer un chatbot. Sería bueno, pero no. Existen ahora muchas herramientas no code que nos permiten crear este tipo de herramientas como pilotos para poder verlo, o está también el soporte que nos puede dar ChatGPT para poder ayudar a programar. Si es que no sabemos programar, no sabemos HTML, no sabemos qué es CSS o no hemos tenido experiencia en Python antes, ok, perfecto, podemos usar herramientas no codes que nos pueden ayudar a hacer esto. Por ejemplo, Replit, o podemos utilizar opciones de ChatGPT que ayúdame a hacer esto. No. Hasta ahí. Si alguno tuviera alguna pregunta o duda, por favor, siéntase libre de ponerlo en el chat. Vamos a entrar un poco a cómo este tipo de herramientas eh, se evalúan a nivel de efectividad, primero, a nivel de efectividad, y luego vamos a ver cómo podemos ir testeando este tipo de herramientas, por ejemplo, nosotros mismos. Y esto es importante porque este tipo de chatbots, este tipo de agentes conversacionales es bastante útil si es que queremos nosotros mismos, o primero, digamos, empezando nosotros poder testearlos y luego antes de pasar a un test con personas reales. Porque si es que no sabemos si el agente, si el conversacional, si el chatbot de seguro, el problema va a ser que no sería ético realmente llevarlo a pacientes si es que no tenemos seguridad de que este agente conversacional funcione o sea ético, o sea seguro para las personas. Este es un estudio que hicimos que evalúa cómo intervenciones autoaplicadas basadas en algo llamado procesamiento del lenguaje natural, sea usando chatbot basado en reglas, sea usando grandes modelos de lenguaje, eh, ver si son efectivos o no para tratar depresión o ansiedad. Este es un metaanálisis. Lo que intentamos presentar acá es, sé que se ve un poco pequeño, pero es que estos agentes conversacionales son útiles y son efectivos en comparación a las diferentes condiciones de control. En este caso, como pueden ver acá, en esta partecita. A ver si voy a poner. A ver, ven. Como pueden ver acá, el metaanálisis nos señala que esta sección, que este punto es efectivo en comparación a las diferentes condiciones de control. Aparte que directamente el agente conversacional para depresión. Que aparte que si tú comparas dar solo información, dar psicoeducación o dar biblioterapia, es decir, un libro para que las personas puedan leer y informarse, realmente los agentes conversacionales o estos chatbots son más útiles o son más efectivos para reducir los síntomas depresivos en comparación a solo dar información. Eh, en, Algo similar pasa con ansiedad. Este tipo de agentes conversacionales es más
útil que las diferentes, o es más efectivo para reducir síntomas depresivos que las diferentes condiciones de control, particularmente para más efectivos que lista de espera, es decir, no dar nada, perdón, no dar nada, y más efectivo que igual psicoeducación o solo darle información a las personas. Y esto es bastante útil, porque en vez de darle a la persona, digamos, su cita, no darle información o no darle atención hasta que, no sé, de acá a un mes que le toca su cita en el sistema de salud, poder darle un agente conversacional hasta que pueda lograr acceder a la atención. Podría ser una estrategia que podría implementarse o podría testearse realmente si es más efectiva o incluso si es costo efectiva este tipo de intervenciones. Y esto es algo bastante interesante porque podríamos implementar este tipo de agentes conversacionales en contextos clínicos o en contextos de mundo. Porque de alguna forma tenemos cierto nivel de evidencia que estas cositas funcionan. Vamos a pasar ahora un poco a la evaluación de seguridad. Esto es importante verlo, es decir, cómo evaluar que un agente conversacional es seguro, que un agente conversacional es de alguna forma eh, usable también, que las respuestas están alineándose a los parámetros que nosotros como investigadores o nosotros como, como profesionales de salud necesitamos. Es decir, que sea claro, que sea preciso, que no responda preguntas que no debería responder. Por ejemplo, si es que esto es un agente conversacional o un chatbot para tratar depresión, ansiedad, en general salud mental, no debería responderme o preferiblemente no debería responder preguntas, por ejemplo, como seguridad financiera o no debería responder preguntas como... eh, qué tan, si es que a nivel político está pasando algo, o ese tipo de preguntas no debería ser, este, no debería ser respondidas directamente por la gente conversacional por el chat. Debería limitarse a las preguntas o al topic para lo cual fue desarrollado. Entonces, este tipo de test es súper necesario. Hay muchas formas de testearlos. User persona es una forma de testearlo. Otra forma es con escalas Likert, es muy común, creo que es una de las formas más comunes de testearlo. Podemos usar benchmark también para poder testearlo. Ahora hay un benchmark para salud mental también. Eh, Ese tipo de cosas son herramientas que nos pueden ir sirviendo. Vamos a profundizar únicamente en una forma de, de evaluación, que es en este caso el uso de escalas Likert, que tal vez es una de las más sencillas. Muy bien. Antes de empezar, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas si es que alguno va teniendo. Igual en el chat de Facebook, muchas gracias por su participación. Eh, Acá, empecemos con la parte de de evaluación de estas diferentes secciones. Por ejemplo, este particularmente es un agente conversacional para temas de cáncer hereditario, pero puede evaluarse tranquilamente con criterios muy similares. Por ejemplo, que el tono del agente conversacional sea claro, utilice un tono apropiado para el nivel de conversación que estás teniendo, que sea clara la información que me está dando, que no sea ambigua, que no, digamos, si bien yo establezco no sé, una extensión de 500 caracteres, no sé, 1000 caracteres, lo que requiera el equipo de trabajo, en esta extensión pueda ser lo suficientemente clara para poder presentar las ideas, ¿no? De a veces temas bastante complejos. O que de alguna forma, si es que yo voy a definir, mira, este tema es sobre cáncer, pero todo esto es sobre un sistema de salud particular o un servicio de salud particular. Entonces yo tengo que ver que esto sea preciso para el tópico que yo voy a estar trabajando, es decir, cáncer, salud mental, o para el servicio, por ejemplo, la clínica de Digital Health, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sí es algo que tenemos que ir evaluando, qué tan robusto es, qué tan eficaz es para responder mi pregunta, no efectividad, sino qué tan eficaz es para responder la pregunta que yo quiero, si establece límites realmente con respecto a preguntas no relacionadas, si es que es usable. Existen muchas escalas de usabilidad. El SUS es una de las escalas de usabilidad más comunes también que se utilizan para esto. Y lo que se hace es, se establece un criterio de escala Likert y en función de eso se va planteando.
5 cumple completamente el criterio, uno no cumple nada del criterio y se va puntuando cada una de las interacciones que se va teniendo, que va teniendo el chatbot. Esto es clave porque antes de sacar un chatbot a producción, antes de sacar un agente conversacional, más si tiene que ver con salud, es necesaria una evaluación de seguridad, que sea seguro, que no haya alucinaciones, que no tengan elementos que puedan generar problemas en los usuarios. Y esto es súper clave para cuidar realmente la integridad de las personas que vamos a atender o que van a beneficiarse de este agente conversacional. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poniendo hasta ahí. Este tipo de intervenciones es útil para poder ver, para poder ver eso. Algo que quería compartirles antes de pasar a las preguntas es esto. Nosotros tenemos un ambiente conversacional que hemos estado diseñando dentro de Digital Health para poder ir viendo qué tan útil de alguna forma van siendo este tipo de intervenciones. Quisiera compartir con ustedes un poquito de esto. A ver. Ah, sí, ahí está. Windows. A ver, un momento que quiero poder compartir con ustedes esta parte. Ah, ahí está. Ujú. Ajá. Este es un usuario de prueba que estamos teniendo que para lo que estamos haciendo. Y básicamente es un agente conversacional, evalúa síntomas también, evalúa tareas, por ejemplo, que podemos estar teniendo, podemos usarlo en español o en inglés. Y digamos, si es que el terapeuta señala tareas específicas, podemos decir, ah, mira, esta persona ya realizó una tarea, podemos verlo acá, ah, genial. Y, o si no, evaluaciones de síntomas específicos o evaluación, digamos, en un agente conversacional. Acá estoy testeando algunas interacciones que podríamos estar, que simulamos para poder ir viendo que la gente conversacional funcione, pero si se dan cuenta ah, de alguna forma es un prototipo que ya podemos ir usando y ya podemos ir testeando, y eso es bastante valioso a nivel de la evaluación del sistema. Muy bien, algo que también quería poder que puedan ver esto. Antes de ir pasando a las preguntas, para que puedan ir dándose el tiempo de eh, ir haciendo sus preguntas, es que este webinar está dentro de la sección o dentro de un curso que estamos diseñando sobre AI en salud. Uy, sí, AI en salud, de diseño y validación de agentes conversacionales. Acá vamos a poder ver básicamente fundamentos sobre los agentes conversacionales. Vamos a ver un poco más a detalle la historia y la evolución de estos agentes, qué tipos de agentes hay, cómo son estos agentes basados en grandes modelos de lenguaje, en grandes modelos de lenguaje multimodales. Vamos a ver muchos casos de uso. Y algo importante de acá son las actividades que vamos a ir teniendo. Por ejemplo, actividades prácticas de identificar cuál es el tema de, por ejemplo, del chatbot que uno quiere desarrollar. Si alguno quiere ver el curso como tal, pueden ir viéndolo desde acá, desde la página de Digital Health. Seleccionan cursos y van viendo el curso. Algo que estamos intentando hacer es que los usuarios o los participantes puedan identificar el tópico que quieren trabajar para desarrollar un chatbot. Aparte, vamos a ir viendo diferentes tutoriales, por ejemplo, cómo diseñar un agente conversacional sin saber programación. Ok, puedes usar un GPT personalizado, es una herramienta. Si tienes ciertos niveles de experiencia en Python, vamos a tener un tutorial de crear tu propio chatbot en salud en contexto local usando Python y Llama específicamente, pero que puede implementarse directamente con DeepSeek o algún otro modelo. Vamos a ver un ejemplo de tutorial de cómo crear tu propio chatbot usando un API por ejemplo, un gran modelo, en este caso Gemini, y usando un agente autónomo llamado Replit. Si es que no sabemos usar código, si es que no sabemos programar, Replit es una gran herramienta que nos puede ayudar a, de alguna forma, facilitar crear prototipos rápidos y que directamente, si es que vemos que el prototipo va funcionando, tiene tracción, podemos ir migrándolo
a otro contexto. Y una vez que ya hemos identificado en la primera semana qué es lo que queremos trabajar, sigue, ok, empecemos a diseñar nuestro primer agente conversacional. Puedes hacerlo Ok. con GPT personalizado. Uy, David, sí, sí. tenemos dos preguntas, no sé si de repente las puedes contestar Ah, perfecto, sí. para que las vayas. Sí, a ver, tenemos la pregunta de Nila Mendoza Velázquez. Ella nos pregunta, si bien es cierto, hablamos de los puntos fuertes de la IA, ella nos pregunta cuáles serían las desventajas de usar estos chatbots en salud mental y qué cuidados deberíamos tener para aplicarlos en este ámbito. ¿Sí? Uy, perfecto. Perfecto. Muy, Sí. muy, muy, muy buena pregunta. Por ejemplo, este tipo de agentes conversacionales es muy útil, sí, pero ¿qué cuidados tenemos que tener? Tienen, este tipo de herramientas se considera un dispositivo biomédico y como tal tiene que pasar evaluaciones, evaluaciones robustas, es decir, tiene que primero debemos evaluar la seguridad del agente conversacional. Tenemos que evaluar que este agente conversacional sea útil en este caso o responda claramente a los criterios, tono, claridad, precisión, que responda como queremos que responda y no responda fuera de los parámetros establecidos por los expertos. Esto es necesario, estos son cuidados mínimos que se tienen que tener. Una vez que sabemos que el chatbot responde como debería responder, es necesario evaluar también si es que el chatbot es efectivo. Por ejemplo, hacer un ensayo clínico autorizado para esto. Esta es una revisión sistemática ya de ensayos clínicos autorizados, pero tenemos que testear este chatbot primero en una evaluación piloto. Eso es algo que también vamos a ver en el curso, cómo evaluar la efectividad. Primero lo que se recomienda es un ensayo clínico, un ensayo clínico piloto, o si no, pasar un estudio cuasi experimental primero, y luego ya directamente cuando sepamos que tenemos suficiente evidencia, que es seguro, que no hay problemas en cuanto al tipo de la forma de respuesta, que de alguna forma sugirió una reducción de los síntomas que nos interese, eh, pasar un ensayo clínico real más grande. Entonces, esto es importante. Aparte de funcionar y va a ir bien, algo que se tiene que poner es un componente cualitativo también dentro de este tipo de intervenciones, porque puede ser muy útil, pero pueden haber factores que limiten o sean barreras para poder usarlo, para sentirse seguro usándolo, o que directamente la gente no engancha con la intervención. Este tipo de pasos previos es súper necesario. Sí. Ok, tenemos, muchas gracias David. También tenemos otra consulta de Andrea Eliana Figueroa Castillo. Ella nos pregunta, ¿y cómo podría avanzar la psicología con el uso de estas nuevas tecnologías? Yo creo que en general la psicología y la salud mental se va a beneficiar mucho. El día de ayer estábamos en una presentación con Leonardo Rojas y justamente él señalaba algo bastante importante, es que particularmente la salud mental es muy afín, por la misma, el mismo quehacer, es muy afín del uso de, de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras especialidades en salud, no requerimos tanto tocar a la persona, no se requiere tanto exámenes biomédicos, no, sino se precisa más, ok, establecer una relación terapéutica, hablar con esa persona, aplicar encuestas. Este tipo de de este tipo de tecnologías podría aprovecharse mucho para este fin, porque aparte de, ok, intervenciones, por ejemplo, por Zoom o telemedicina, podríamos también usar este tipo de herramientas como complementos a las intervenciones tradicionales, farmacológicas, psicológicas, pueden implementarse también como herramientas que así como tengo resúmenes de mi reunión por Zoom, yo también como psicólogo, yo pueda terminar mi sesión y tengo mi resumen de mi sesión. Tengo un conjunto de objetivos terapéuticos que me generó el LLM en función de un modelo ya preestablecido, por ejemplo, TCC, entrenado bajo TCC, que tenga códigos de identifiqué estos síntomas, identifiqué este potencial diagnóstico, identifiqué estas tareas, identifiqué estos Fs. Ok, ¿y quieres meterlos dentro de la historia clínica? Sí, sí, no, no, no. Ok, eso me facilita mucho porque cuando se usa una historia clínica electrónica, eh,
mucho del tiempo del profesional de salud está en meter información en la historia clínica electrónica. Entonces, esto podría ayudar mucho, particularmente a especialidades como la nuestra. Sí. Ok, excelente, David. También tenemos una consulta de Siles Vidal. Él nos dice, bueno, podríamos utilizar, aparte de Python, otros lenguajes como C, C++ o Rust, dado que, bueno, él menciona que el problema con Python es un pseudocódigo, ¿no? Para utilizar Mm. estos procesos. También menciona que, bueno, por seguridad sería más robusto usar otro lenguaje de código. Bueno, es la pregunta de Siles. Sí, eso es verdad. Algo importante es que cuando usamos ChatGPT, cuando usamos algún gran modelo de lenguaje, los estudios lo que señalan es que se generan estos problemas de y llamar librerías que no existen, por ejemplo, y esto puede generar un problema de seguridad súper grande, más si es un tema de salud. O, por ejemplo, inventar código que no existe. En este caso, esto sí es un problema a nivel de seguridad, pero, y sí, definitivamente requiere profesionales y equipos multidisciplinarios para implementar ese tipo de intervenciones. Pero como evaluación de prototipo primero y como ver una forma de idea, si es que funciona o eh, hay tracción en esta idea o no lo hay, sí yo creo que es muy útil usar Replit, usar GPTs personalizados, ver si realmente hay algún tipo de interés de interés en usar este servicio o no. Porque implementarlo de una forma robusta, adecuada, usando estándares, es lo que debería hacerse, pero primero creo que debería evaluarse que sea una necesidad real y que la estrategia que estemos utilizando sea la más adecuada. Luego, a partir de esto, ya implementar los estudios clínicos necesarios y ahí hacer la parte de seguridad, la parte de ver que todo esto sea funcional. Igual, cuando se intenta implementar en la realidad, esto tiene que ser seguro, tiene que ser implementable. Mientras tanto, es un estudio y tiene que tratarse de esa manera. Esto es un estudio, esto es una investigación primero y luego se puede llevar al mundo real. No intentemos lo que creemos directamente en un par de minutos, por ejemplo, intentar escalarlo, porque muy probablemente falle. Se requieren primero investigaciones, así como en general trabajamos en salud. Muchas gracias, más bien. En este caso, quería poder terminar comentándole las cosas que vamos a hacer. En este curso, aparte de, como dijimos, identificar las necesidades en una primera semana, diseñar un primer agente conversacional básico usando Python, Replit o ChatGPT o otro tipo de tecnologías que vamos a ver. La idea es que luego ustedes terminen con un prototipo mínimo viable de la versión mejorada que, que ya presentaron. Entonces, este espacio es bastante útil porque nos van a permitir mejorar esto usando técnicas de Prompt Engineer, técnicas de RAG. Vamos a poder ver cómo estar seguros que las respuestas se adhieren a lo que nosotros queremos, cómo cuidar ciertos niveles de seguridad y privacidad. Y finalmente, esta solución lo vamos a evaluar, es decir, vamos a simular ser usuarios y vamos a ver que este agente sea útil, sea seguro, tenga buen rendimiento y de qué manera podemos verlo. Esto vamos a hacerlo desarrollando nosotros mismos nuestros propios checklists de evaluación, usando guías de entrevista, usando evaluaciones piloto también, para ver si qué tal está funcionando o no está funcionando. Más o menos eso, y el final, o en este caso el producto final, es que ustedes puedan presentar esto dentro de un espacio web, es decir, puedan subirlo dentro de su página web, dentro de su Google, una página de Google, en general. Y este sería como que el producto final de lo que ustedes que puedan tener directamente para que puedan introducirlo en su portafolio o que puedan ir viendo, ok, ya tengo una solución, puedo ir escalándola, puedo ir testeándola, puedo ir viendo cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que queríamos poder presentarles. Sé que estamos un poco justos de tiempo. No sé si hubiera una pregunta adicional. Por mi parte, muchas gracias, de verdad, por su tiempo, por su atención. Si alguno tuviera alguna pregunta sobre el curso, adicional sobre el tema, yo es encantadísimo de poder responderla. Sí, muchas gracias David, muchas gracias por la exposición. Tal vez David, tal vez hay algunas profesionales o estudiantes interesados en esta área. ¿Es necesario
tener algún tipo de conocimiento básico, alguna formación básica previa en programación? ¿Es necesario ya conocer algún tipo de lenguaje o no necesariamente? Es una muy buena pregunta. Porque en general el curso está diseñado para que si tienes experiencia programando, vas a sentir que, ok, tengo muchas más herramientas para poder moverme y hacer que, voy a tener mucho más detalle en cómo quiero trabajar o cómo quiero trabajar mi agente conversacional. Si no tienes experiencia programando, nunca has visto HTML, nunca has visto Java, nunca has visto Python, no te preocupes. No es un criterio específico o el curso no está diseñado para que tengas que saber conocimientos de programación. Vamos a ir introduciéndolo vamos a usar muchas herramientas no code para crear prototipos digamos, que podamos ir testeando. Entonces, si tienes miedo de tal vez nunca he programado nada, no sé programación, me parece muy raro, me parece chino, no te preocupes. El curso está diseñado para que empecemos con un GPT personalizado o usemos Replit y veamos cómo podemos ir testeándolo. Un primer paso, y si en un punto sientes que esto te está enganchando, lo ideal es que puedas ir desarrollando habilidades de código. Pero no es necesario saber programación para poder llevar el curso. Ok, excelente, David. Entonces ya escucharon todos los participantes. Todos aquellos interesados pues pueden darle clic. Ahí está en los comentarios, está el enlace del curso. Así que no duden también en hacernos llegar sus preguntas, algún tipo de inquietud de repente que surja más adelante. Bien, muchas gracias, David. Gracias a todos los participantes. Ok, gracias. Muchas gracias, más bien. Cuídense todos.